Hace poco, un hermano me consultaba a través de las redes sociales si las determinadas actividades de un sacerdote que, digamos, hacían la celebración de la misa indigna, determinados gestos, los sacerdotes que conocemos, pues los sacerdotes payasos, ¿no? Los sacerdotes que creen que tienen que ser, digamos, influencers de TikTok en el momento que celebran la misa, ¿no? Que tienen que y que en consecuencia necesitan sorprender a la gente, entre comillas, improvisando, ¿no? Haciendo cosas raras que nadie espera. Si es que esto invalidaba la misa, ¿no? Entonces, para tener más precisión, porque digamos, la misa obviamente, la Eucaristía, porque la pregunta era específicamente sobre si la Eucaristía existía, o sea, si había sido legítimamente consagrada y en consecuencia, en el momento de comulgar, fuera de las payasadas, digamos, el hombre estaba realmente, la persona que estaba en misa, realmente estaba asistiendo a el deber dominical de adorar a Dios y estaba recibiendo legítimamente el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, en esta aproximación, la reflexión fue interesante, la reflexión fue un poco dolorosa también, porque algunos sacerdotes que saben de derecho canónico y de liturgia me explicaban, mira, hay materia y forma, o sea, si es que efectivamente existe la hostia y el vino y el sacerdote pronuncia las palabras, ¿no? Y consagra con la intención de consagrar, con la intención de la iglesia, ¿no? Esa consagración es una consagración legítima. Y algunos observaban, mira, el contexto obviamente tiene que ser el de la celebración de la Eucaristía, ¿no? Entonces, explicaba, si un sacerdote pues está como una antigua película francesa, ¿no? Que para, digamos, darle drama a la película, un sacerdote que ha abandonado el sacerdocio se burla de un seminarista que está pidiendo que por favor deje de tomar en este bar donde él está después digamos, de haberse apartado del sacerdocio y tomando y llevando una vida libertina. Este seminarista le suplica, por favor, no, padre, vuelva usted, ¿no? Y él, no, yo no creo en esto, mira, esto es una payasada. Entonces decide que hay dos grandes botellas de vino en la mesa que el sacerdote está tomando, no el seminarista, y supuestamente las consagra, dice, esta es la sangre de Cristo, ¿no? Entonces el seminarista, sabiendo que esa es la sangre de Cristo, no quiere que se arrojen, no quiere que las tome un borracho, y se toma las dos botellas y queda obviamente completamente ebrio el pobre muchacho, ¿no? El muchacho sale y lo atropella un automóvil. Hay gran conmoción, la gente que está en el bar sale y este sacerdote renegado, ¿no? Se encuentra con el seminarista moribundo. Esa es la película, estoy narrando una película de los 50. Y se encuentra con este sacerdote con este seminarista moribundo, este buen muchacho, y el seminarista moribundo le pide, por favor, los santos óleos, la extrema unción. Y este sacerdote es, digamos, abofeteado, digamos así, moralmente, le concede la extrema unción y ve a este seminarista morir por su culpa, digamos así, y regresa a su sacerdocio. Es una historia bonita, pero, digamos, es una historia que cuando me enseñaban en la Facultad de Teología, decían, bueno, esto en realidad no es así. Un sacerdote que no ha consagrado con la intención en el contexto del sacramento, no es un
no ha habido una consagración propiamente. Ese vino siguió siendo vino, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia bonita. Entonces, tratando de precisar, ¿no? Como siempre tratamos de hacer nosotros ya, pero exactamente qué abusos harían que una misa no sea una misa legítima y que a pesar de ello seguirían teniendo una misa, seguirían haciendo una misa legítima, ¿no? Y uno de los sacerdotes que consultaba me decía, mira, al final las normas de la iglesia están escritas esperando que las personas que las leen y las cumplen la hacen de buena fe y con el deseo de ser santos, de ser lo mejor posible, no de ser el mínimo, lo que dice la norma, porque en general, con algunas excepciones, las normas de la iglesia están contando con la buena voluntad del católico, ¿no? Entonces, si la lee un agnóstico, si la lee un protestante, va a decir, qué tonta esta norma no es así. Entonces, ¿para qué la vamos a hacer más precisa? Y si la lee un católico y dice, ok, esta es la mejor forma como yo puedo poner esto en práctica, entonces no necesita más precisión porque cada católico se puede encontrar en situaciones diferentes. Esa es la razón de la flexibilidad que muchas normas de la iglesia tienen. Son recomendaciones altamente hechas y la persona que dice, oye, mira, es una gran recomendación, pero no es una orden, entonces yo no la hago. Esa persona no está pensando en su santidad, no está pensando en convertirse, ¿no? Y justamente haciendo esta reflexión, un sacerdote me decía, mira, a mí me llaman la atención de todas las grandes historias del amor eucarístico, de los grandes santos eucarísticos, ¿no? Me llama una reciente, cuando leí la biografía, me decía este sacerdote, del obispo norteamericano James Walsh, ¿no? Este es un nombre que la gran mayoría no va a reconocer, y con razón, yo tampoco lo conocía, o si alguna vez lo había escuchado, no me acordaba. Es un sacerdote norteamericano que era superior general de los padres Merignol, ¿no? Una fundación norteamericana misionera, y que nació en 1891 y murió en 1981, ¿no? Es decir, a los 90 años, ¿no? Él era misionero en China, donde los padres Merignol, cuando tenían muchas ocasiones, y las hermanas Merignol, también cuando tenían muchas ocasiones, estaban por todo el mundo, ¿no? Entonces, él cuando era obispo en China en 1958, con la revolución de Mao Zedong, la revolución extrema comunista, fue arrestado por las autoridades comunistas y lo metieron a la cárcel por ser un obispo católico, ¿no? O sea, no había ninguna otra razón, pero lo interesante es que durante esos 11 años, hermanos, estaba en una prisión espantosa, deliberadamente hecha espantosa, ¿no? Con prácticamente el cero alimento, o sea, alimento solamente para mantenerse, para sobrevivir, lo suficiente como para seguir sufriendo, ¿no? Y cada día, a mediodía, ¿no? Todas estas cárceles tenían una pequeña rendija mirando a un patio central, ¿no? Mataban a un prisionero. Todos los días a mediodía en el patio central mataban a un prisionero. Lo colgaban o lo fusilaban. ¿Y cuál era la idea? La idea era que además de el hambre, el frío, el abandono, la desesperación, estas personas sufrían la incertidumbre de si yo voy a ser el próximo mañana, ¿no? Entonces, el obispo Walsh veía todo esto desde
desde desde su prisión, desde su celda, ¿no? Y todo el tiempo el obispo rezaba por cada una de estas personas que iba a morir, ¿no? Y extendía la mano pidiendo la bendición. Durante esos 11 años nunca recibió un pedacito de pan o unas gotitas de vino con las cuales pudiera celebrar la Eucaristía, ¿no? Como sí lograron hacer algunos prisioneros católicos, como el gran cardenal Bantuan, ¿no? El cardenal vietnamita, que le pasaban un poquito de pan y una botellita chiquita de vino diciendo que era una medicina para el estómago, ¿no? Personas que lo estimaban y lo dejaban, y en consecuencia podía celebrar la misa, pero eso nunca pasó con el obispo Walsh, ¿no? Con James Walsh. Entonces, ¿qué cosa hizo Monseñor Walsh? En pedacitos de papel higiénico, los pedacitos que él iba sacando de lo poco que le daban, ¿no? Él dijo: yo no sé cuánto tiempo voy a estar acá, así que no quiero olvidarme de la plegaria eucarística. Entonces, todas las oraciones de la misa, ¿no? Y recordemos que acá estamos hablando de 1958, o sea que esto es antes de la reforma litúrgica, estamos hablando del latín y estamos hablando de una misa más extensa, ¿no? Entonces, todas las escribió en estos pedacitos de papel. Entonces, cada día, apenas se despertaba, Monseñor Walsh levantaba sus manos consagradas y pronunciaba la oración eucarística, pidiéndole a Dios: Señor, úneme a todas las misas que están siendo ofrecidas alrededor del mundo y permíteme hacer una comunión espiritual. Entonces, el sacerdote que me compartió esto me dice: ¿sabes cuál es la respuesta a la pregunta de que, oye, ¿cuándo una misa está bien celebrada? Cuando un sacerdote tiene ese espíritu, el que tenía Monseñor Walsh. Ahí es cuando tú tienes la certeza de que tu misa está bien celebrada. Porque el que ama da más de lo que pide la norma. El que está atento a ver cómo le puede sacar la vuelta a la norma, probablemente no ame o no ame lo suficiente. Entonces, oremos para que nuestros sacerdotes tengan ese espíritu de generosidad, de amor, de abundancia, para celebrar la Eucaristía con ese espíritu de unión a la Iglesia, no de originalidad, sino de unidad a la Iglesia. Y recemos para que nosotros seamos bendecidos con sacerdotes y con futuras vocaciones que vean así la Eucaristía. Que tengas un buen día.